Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, mucho gusto, soy y en este canal nos encanta hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, especialmente de aquellos personajes que nos roban el corazón. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura de que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, y no de cualquier cosa, vamos a sumergirnos en un evento que lo dejó completamente asombrado. Un evento que sinceramente nadie esperaba. Un evento que con el tiempo se convirtió en leyenda entre sus seguidores y que hasta el día de hoy se recuerda con cariño y emoción. Así que, ¿listos para descubrir qué fue lo que ocurrió? Ya lo sé. A mí también me da mucha curiosidad. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. No se arrepentirán. Y ahora sí vamos a sumergirnos en esta historia. Can Yaman, ¿verdad? ¿Quién no lo conoce? Este actor turco con ese físico impactante y esa mirada que te atraviesa, se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial. Desde sus inicios, allá por el 2014 con la serie Gönül İleri, donde demostró sus primeras pinceladas de talento, hasta sus éxitos más recientes, los que lo catapultaron al estrellato y lo consolidaron como un ícono como Erken Cikus, donde su química con Demet Özdemir encendió la pantalla y los corazones de millones, o Bay Jail, donde volvió a demostrar su versatilidad y capacidad para reinventarse. Y por supuesto sin olvidarnos de sus proyectos internacionales, como la serie Sandokan, una producción de alto calibre que promete romper récords y que está a punto de estrenarse, donde interpreta a un personaje icónico que lo llevará a conquistar aún más corazones alrededor del mundo. Can Yaman ha demostrado ser un actor muy versátil y capaz de cautivar a audiencias de todas las edades y culturas. Su carisma, su dedicación al trabajo, su disciplina, su talento innato y por supuesto, su innegable atractivo físico, lo han catapultado a la fama, convirtiéndolo en uno de los actores más solicitados del momento. Un nombre que resuena en cada rincón del planeta. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió? ¿Qué evento fue ese que dejó a Can Yaman boquiabierto? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre acostumbrado a las cámaras, los reflectores y las multitudes, quedara completamente desconcertado y al mismo tiempo, con el corazón lleno de alegría y gratitud? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en la esencia de Can Yaman. Debemos recordar que Can Yaman es un hombre que valora mucho a sus fans, que considera su apoyo como un pilar fundamental en su carrera. Siempre ha mostrado un gran respeto y cariño por ellos, una cercanía que va más allá de la simple interacción superficial. Él entiende que sin el cariño y la admiración de su público, su éxito no sería el mismo. Siempre ha intentado mantener una relación cercana, transparente y genuina con sus seguidores, interactuando en redes sociales, respondiendo a sus mensajes y demostrando, en cada oportunidad, su agradecimiento por el incondicional apoyo. Y en este caso, esta cercanía, esta conexión especial, fue la que generó el evento que hoy nos ocupa. Fue la prueba de que el amor y la admiración pueden traspasar las barreras y las expectativas más grandes. Resulta que en el pasado Can Yaman realizaba eventos y encuentros con sus fans en diferentes ciudades del mundo. Estas reuniones eran una oportunidad para que sus seguidores pudieran conocerlo en persona, para que pudieran tomarse fotos, conseguir autógrafos y compartir un momento con su ídolo. A menudo estos eventos eran anunciados con anticipación, meses e incluso semanas antes, a través de sus redes sociales y los canales oficiales, lo que generaba una gran expectación. Los fans, al enterarse de la noticia, se preparaban para la ocasión, comprando entradas, organizando viajes, reservando hoteles y preparándose para conocer a su ídolo, con la emoción y los nervios a flor de piel. Se planeaban los atuendos, los regalos, las pancartas y todo lo necesario para demostrar su amor y admiración. Pero en esta ocasión, el evento fue inesperado. Fue un fenómeno que surgió de manera espontánea, un torbellino de emociones que tomó por sorpresa a todos, incluso al propio Can Yaman. La historia se remonta a un viaje que Can Yaman realizó a un país en particular, un país que desde el principio le brindó una calurosa bienvenida y donde la expectativa por su llegada era enorme. No revelaremos el nombre del país para preservar la privacidad y el anonimato, pero basta decir que fue un lugar donde su fama y su popularidad habían alcanzado niveles estratosféricos. Los fans, como siempre, estaban ansiosos por verlo, por saludarlo, por tomarse una foto, por sentir la cercanía de su ídolo en Car.
propia, y no se quedaron con los brazos cruzados. En lugar de esperar pasivamente el evento oficial, que estaba programado para más adelante, decidieron tomar la iniciativa y organizar algo que estoy segura, dejó a Kanyaman con la boca abierta y el corazón latiendo con fuerza. Lo que sucedió fue una demostración masiva de cariño y admiración que trascendió cualquier límite imaginable. Miles de fans, de todas las edades y procedencias, se congregaron en un lugar estratégico para recibir a Kanyaman. No se trataba de un evento oficial, no había entradas que comprar, no había un plan establecido por una productora o un organizador. Era algo completamente espontáneo, organizado por los propios fans, por el amor y la devoción que sentían por su ídolo. Fue una explosión de creatividad, de organización y de ganas de demostrarle a Kanyaman cuánto lo querían y admiraban. Imaginémonos la escena: Kanyaman llega a un lugar, supongamos que es un aeropuerto o la puerta de un hotel, y se encuentra con una multitud de personas que lo esperan. No se trata de un puñado de personas, no, es una marea humana, una ola de amor y admiración que se extiende por kilómetros. Una marea de rostros emocionados, de miradas brillantes, de corazones latiendo al unísono. Banderas de diferentes países, pancartas con mensajes de cariño y agradecimiento, carteles con frases icónicas de sus personajes y, por supuesto, miles de sonrisas que iluminaban el lugar. El aire se impregnaba de una energía palpable, una atmósfera de euforia y felicidad que contagiaba a todos los presentes. La magnitud del evento fue tal, que superó todas las expectativas. No solo se trataba de una simple bienvenida, de un simple recibimiento, sino de una verdadera fiesta, un carnaval de emociones. Los fans, con una dedicación y un entusiasmo inigualables, habían preparado coreografías inspiradas en sus series, canciones que ensalzaban su figura y su talento, y hasta regalos especiales que demostraban el cariño y la admiración que sentían por él. Imagínense la emoción, el impacto que esto tuvo en Kanyaman. Ver tanta gente reunida, demostrando su afecto de manera tan espontánea y organizada, debe haber sido una experiencia abrumadora, un torrente de sensaciones que marcaron un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Pero ¿por qué fue este evento tan especial? ¿Qué fue lo que lo convirtió en algo tan significativo y memorable? La respuesta es simple, porque demostró algo muy importante: el poder del amor incondicional y la admiración genuina de los fans. En este caso, el evento fue la prueba irrefutable de que la conexión entre Kanyaman y sus seguidores va más allá de la pantalla, más allá de las series y las películas. Es una relación genuina, basada en el respeto mutuo, en la admiración y en la empatía. Es una conexión que se construye día a día, a través de las redes sociales, de los encuentros personales y, sobre todo, a través del cariño y el apoyo incondicional que los fans le brindan en cada paso que da. El evento demostró que los fans no son solo espectadores pasivos, sino que son una parte activa de su éxito, sus cómplices, sus amigos, su familia. Este evento no fue solo una sorpresa para Kanyaman, sino también para todo el mundo. Los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, se hicieron eco de la noticia, destacando la impresionante muestra de cariño por parte de los fans. Las imágenes de la multitud, las entrevistas a los seguidores y las reacciones del actor inundaron las portadas de las revistas y los noticieros de televisión. Y en las redes sociales, el hashtag relacionado con el evento se convirtió en tendencia a nivel global, con fotos y vídeos que mostraban la magnitud del momento, con testimonios de fans que contaban sus experiencias, sus emociones y su amor por Kanyaman. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de la admiración, un espacio donde los fans compartían sus sentimientos y celebraban el encuentro con su ídolo. ¿Pero qué sintió Kanyaman en ese momento? ¿Cómo reaccionó ante semejante demostración de cariño? Según las fuentes que estuvieron presentes y compartieron sus vivencias, Kanyaman se mostró visiblemente emocionado. Se le notaba la sorpresa en su rostro, la incredulidad, la conmoción ante la magnitud del evento, pero también la alegría, el agradecimiento y la gratitud. Sus ojos brillaban, su sonrisa era sincera y su corazón latía con fuerza. Se tomó el tiempo de saludar a sus fans, de firmar autógrafos, de tomarse fotos con ellos, de agradecerles por tanto amor y por su incondicional apoyo. Se notaba en cada gesto, en cada palabra, la profunda conexión que tenía con sus seguidores y el valor que le daba a su cariño. Se veía genuinamente feliz y abrumado por la demostración de afecto. Este evento es un claro ejemplo de cómo los fans pueden marcar la diferencia en la vida de un artista. Es una prueba fehaciente de que con su apoyo y cariño pueden hacer que un artista se sienta valorado, apreciado y querido.
Y en el caso de Can Yaman, esta demostración de amor fue un estímulo para seguir adelante, para seguir trabajando duro, para seguir dando lo mejor de sí mismo y para no olvidar nunca la importancia de sus seguidores. Este evento, más que un simple recibimiento, fue un recordatorio de que su esfuerzo y su talento son apreciados y valorados por millones de personas en todo el mundo. Este tipo de experiencias son las que quedan grabadas en la memoria para siempre. Momentos inolvidables que demuestran que la fama, el éxito y el reconocimiento no lo son todo. Lo más importante es el cariño y la conexión con el público, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, el saber que hay personas que te admiran y te apoyan incondicionalmente. Son momentos que te llenan el alma, que te dan fuerzas para seguir adelante y que te recuerdan por qué haces lo que haces. Momentos que te hacen sentir agradecido por la vida y por la oportunidad de conectar con tantas personas diferentes. En resumen, el evento que dejó asombrado a Can Yaman fue la demostración masiva de amor y admiración por parte de sus fans, que se reunieron de forma espontánea en un lugar específico para darle la bienvenida. Un evento que demostró el poder del cariño y la conexión genuina entre el actor y sus seguidores, un evento que fue más allá de las expectativas y que se convirtió en un símbolo de la devoción de los fans. Un momento inolvidable que dejó una huella imborrable en la vida de Can Yaman, un recuerdo que atesorará para siempre y que le servirá de inspiración en cada uno de sus proyectos futuros. Un evento que con el tiempo se convirtió en una leyenda, en una historia que se cuenta y se celebra entre los fans de Can Yaman. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado descubrir este episodio fascinante de la vida de Can Yaman. ¿Qué les pareció este evento? ¿Se imaginaban la magnitud de la sorpresa? ¿Se imaginaban la capacidad de organización y el amor incondicional de los fans? ¿Les gustaría que contáramos más historias como esta, que resaltan el vínculo entre los artistas y sus seguidores? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman? ¿Qué otras sorpresas creen que le deparará el futuro? ¿Cuál es su serie o película favorita de Can Yaman y por qué? ¿Creen que este tipo de eventos deberían ser más frecuentes? ¿Qué opinan sobre la relación entre los artistas y sus fans en general? Y no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos encanta leer sus comentarios y saber que les interesa, así que no duden en compartir sus opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otro tema fascinante del mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden, el amor de los fans es un tesoro invaluable.